Bueno, para comentar, ¿Se escucha ahí? se escucha perfecto. El ejemplo que dabas, Rubén, tal cual, das precisamente, es un ejemplo que es magnífico el que das, que bueno, que todos tenemos en nuestra biografía, gracias a vos por compartir el tuyo, pero que Ahorita que se enfría un poco la exposición. se me ocurren dos opciones, Rubén. No, Puedes Changuito, solucionar el micrófono, no. pero no se escucha nada. Corte, vos tampoco no le hagas eso, Alejandro. Profe, ¿puede cerrar los Sí, micrófonos? sí, sí, estoy haciendo eso. Se me ocurren dos formas para pensar lo que vos viviste, que efectivamente hayas escuchado esa frase cuando eras niño, y eso haya quedado olvidado durante mucho tiempo, y olvidado en este sentido, vos decís, algo que yo tenía dentro y que no sabía, ¿no? Porque es una especie de es un olvido, pero es una represión en verdad, ¿no? Es algo que está, por eso en estos recuerdos, no solo importa que sean recuerdos, sino que estén reprimidos, en ese sentido son inconscientes, en la medida en que están reprimidos determinados recuerdos, pensamientos o deseos. Entonces una posibilidad es que vos ya hayas escuchado esa conversación y después con el tiempo, a partir de determinados episodios de tu vida que hayan sucedido, hayan surgido nuevamente. También podría ser, Rubén, se me ocurre que a veces sucede, que no necesariamente hayas escuchado esa frase así, esa conversación tal cual, sino que esa frase, de alguna forma, es lo que se llama recuerdos encubridores infantiles. Es un recuerdo tuyo que remite una verdad de tu historia, pero que aparece así armado. Y quizás fueron surgiendo en diferentes escenas, diferentes cosas, y después se condensó en esa frase que ahora de adulto recordás. Porque están esas dos cuestiones. A veces uno recuerda efectivamente el episodio, muchas veces también son recuerdos que también están transformados por el tiempo y por la propia perspectiva. Pero bueno, Sí, seguro que profe. es una verdad de tu historia, ¿no? Eso sin duda. Sí, sí, aparte viene, o sea, creo que esta clase viene al caso con lo que todo me está pasando, porque yo recordaba a dos chicos menores que yo, que jugaba con ellos, pero no sabía quién en este momento era mi hermano, ¿no? Lo recordaba así como que yo vi a dos personas y a una persona, una cara, una mujer. Y después con el tiempo yo fui hablando todo esto, ¿no? Me parece una clase de terapia, pero me ayuda. Eh, con el tiempo fui recordando todo eso y hoy, después de 35 años, yo me pude reencontrar con mis hermanos a causa de todas esas cosas, ¿no? Yo hace un mes me reencontré con mis hermanos después de 45 años. Y muchas cosas que yo vivía de chico, las recordaba ahora con ellos de grande, y a ellos les pasaba lo mismo, que le vinieron a la memoria cuando yo les hice recordar esta situación. Cómo es con el inconsciente guarda estas cosas, ¿no? Qué Exactamente. tremendo que es el cerebro. No es que el inconsciente los guarda, sino que por X razón esos son reprimidos. Son elementos que normalmente podría estar en el plano de la conciencia, pero por alguna razón se reprimen. Esto que voy a decir no es para que lo tomes en serio, porque lo voy a usar como ejemplo, si me permitís lo que me decís, pero no digo que Sí, sea, sí, por favor, no hay problema. no digo que sea así en tu caso, pero bueno, puede ser una hipótesis, pero no para tu caso, sino en general. Bueno, ahí tenés una razón muy fuerte para reprimir, que es el amor hacia los padres, ¿no? El amor hacia los padres adoptivos puede hacer que alguien reprima eso que los padres no quieren contar por X razón. Así que la característica del inconsciente, entonces, freudiano, no es, como antes decíamos, lo irracional, lo instintivo, sino que es lo reprimido. Eso es lo importante. O sea, y lo reprimido en este sentido. Un recuerdo que, paradójicamente, es un recuerdo olvidado, que no está olvidado del todo, digamos, porque todavía permanece en el plano del inconsciente, pero está olvidado en el plano de la conciencia. Fíjense, y uso de nuevo el ejemplo de Néstor, que me parece muy bueno, que es una frase la que queda reprimida, ¿no? Fíjense que en el inconsciente hay una frase, no se trata de esto de reprimir
no sé, una pasión indomable. No, una frase que queda reprimida. ¿Por qué? Y bueno, porque generaba determinados problemas, seguramente, si surgía en el momento. Profe, Dolor, por ejemplo. Por ejemplo, claro, dolor es la razón máxima. Sí. profe, quiero hacer una consulta respecto así, por ejemplo, el caso del compañero, ¿no? Que también no tiene una carga social, el tema de que es como un secreto asocial que una persona sea adoptada cuando tendría que ser un gesto súper supremo de amor, de que alguien adulto se haga cargo de una criatura indefensa. O sea, yo lo pienso desde el lado de él, desde el caso así de tantos como él y otros chicos que pasaron la misma situación, que tienen una carga fuerte de que es para ocultarlo, y no sé por qué se oculta de esa manera. Y entonces también se hace que sea algo feo cuando realmente tenés una familia. Por supuesto que lo inconsciente... A mí me pasaba algo, Sí, Rubén. perdón, a mí me pasaba algo referente a todo esto, ¿no? A mí me pasaba que cuando yo recordaba esto, a mí me agarraba angustia, me ponía mal y lloraba por algo que no podía cerrar ese círculo. En cambio, a partir de que todo eso se liberó, se pudo hablar y todo lo demás, ya no, esa angustia, ese dolor, esa tristeza que tenía por no saber quién era, desapareció, porque se esfumó con todo eso que pasó. Creo que fue muy... Esto reprimido era por el dolor mismo que uno tenía, yo, ¿no? Al no recordar esa frase más que nada. Y bien, yo con mis padres no tengo nada que decir, son excelentes, donde 10 y le agradezco a la vida por los padres que me dio. Había algo que necesitaba cerrar. Y hablaba de esto y me ponía mal, pero ahora es todo y más bien, o sea, esta tristeza desapareció. Ayudó a que se manifieste. A ver, lo que decía Mica, más allá de la especificidad de la cuestión de la adopción y la mirada social sobre las adopciones, en general, en lo que se reprime, hay un componente de razones culturales e históricas, digamos. No todas lo reprimido tiene que ver esto con un recuerdo doloroso, intolerable, y no en todas las sociedades y culturas y épocas es lo mismo lo insoportable, lo intolerable, lo que hay que reprimir, digamos. Cada cultura tiene sus valores, sus condiciones. Entonces, la represión está también condicionada por lo cultural, por más que sea un fenómeno particular, ¿no? Es la represión no es comparable no es necesariamente la represión policial, digamos, es la represión de un sujeto que, como decía Rubén, frente a una escena dolorosa o traumática, se pone en funcionamiento este mecanismo. Digo, que es el de la represión. Hay otros mecanismos, además, por ahí nombrar la negación, no es lo mismo la negación que la represión. La represión es el olvido, es el pasaje al inconsciente. La negación puede no ser inconsciente, digamos, pero no quiero abrir tanto el campo. Hola, profe. Sí. Una consulta, disculpe. Sí. ¿El sesgo de confirmación puede alterar nuestro inconsciente? O sea, ¿podemos alterar un recuerdo sin darnos cuenta? Por supuesto. Alterar un recuerdo sin darnos cuenta, los recuerdos en general están alterados. El recuerdo en general no es fiel al episodio real. El recuerdo siempre está atravesado por las particularidades de cada quien, por supuesto. Completamos el recuerdo con lo que más nos conviene o en ese momento estamos convencidos. En términos freudianos, más que nos conviene, el recuerdo se arma en relación a la obtención de placer, digamos, y evitar el dolor. Entonces, los episodios dolorosos son reprimidos en la medida en eso, que causan dolor, que no causa, y son reprimidos en esa dirección. Entonces, el recuerdo intenta obtener esos recuerdos encubridores como algún tipo de placer. Así dicho de forma amplia, ¿no? En términos amplios, o sea, como lo contrario de lo doloroso. Por supuesto. Profe, nosotros además vamos recordando nuevamente el episodio y la última versión que recordamos es la que va a ser el suceso y la vamos cambiando continuamente. Algo que quizás Freud todavía no trabaja en estos textos, pero lo importante es recuperar de lo inconsciente el recuerdo
que está reprimido. No, el episodio real nunca uno lo puede conocer, está perdido. Lo que está reprimido es el recuerdo, o sea, prueba a decir, la huella anémica que se produjo ahí, los restos némicos que quedaron de ese episodio, no el episodio. El episodio no es recuperable, ni por más que esté filmado, ni nada. Lo que importa, lo que se reprime es la marca, la huella anémica que dejó ese episodio en un sujeto. Eso es Como el importante. caso del vaso del agua que había tomado el perro, el que relata que por qué no bebía, y después se toma esto de que la criada había dejado el vaso con agua y la mascota fue y bebió de ahí, y por eso pasaba tantas horas sin beber líquido esta mujer, y hacen hincapié en que había pasado eso. Exacto. Digamos, para ordenar un poquito, ¿no? Tenemos que los síntomas, ojo, esto va a ir profundizando y va a ir cambiando algunas cosas a medida que avancemos en las clases, porque la teoría de Freud fue modificándose, pero a mí me gusta ir viendo paso a paso, y además no se va anulando, se va complejizando nada más. El síntoma, entonces partimos de la base que la etiología, o sea, la causa del síntoma, se sostiene en una escena traumática que queda en el olvido. Eso es lo fundamental. La causa del síntoma es un recuerdo olvidado. ¿Cómo sabemos esto? Ese es el primer descubrimiento freudiano, que surge a partir de los episodios, a partir de la hipnosis que hacía Charcot y el caso Ana O de Breuer. Eso se descubre a partir de que las personas, las pacientes, empiezan a recordar determinados episodios y así se levantan los síntomas. Ese es como lo fundamental. Entonces dicen, ojo, entonces lo que causa el síntoma es ese recuerdo olvidado, porque cuando se recuerda, chau síntoma, ¿no? Pero entonces, todavía nos quedan, ¿por qué un recuerdo doloroso y cómo genera un síntoma? ¿No? Esa es una pregunta. Pues, había empezado introduciendo algo de eso. No todo recuerdo doloroso generó síntomas. ¿No? Por ejemplo, aquel que haya perdido un familiar o alguien querido. Bueno, es un recuerdo que si uno que es doloroso, pero puede no haber tenido ningún síntoma en esa persona ni afectado su capacidad normal en la vida. Muchas veces sí, porque muchas veces tienen efectos psíquicos muy fuertes, pero muchas veces alguien fallece y uno puede hacer un duelo y atravesarlo sin inconveniente. ¿Por qué entonces un recuerdo doloroso sí, o un recuerdo desagradable, como dice Freud, genera síntomas, y otro no? Bueno, ahí Freud da algunos casos, algunos ejemplos. Uno de los puntos, las clases siguientes vamos a ver otros, uno de los puntos que dice Freud es, bueno, el síntoma se produce ahí cuando sucedió un episodio traumático y la persona no pudo producir la descarga necesaria en el momento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, sí, ahí da unos ejemplos de Ana O que son muy lindos, que es muy poético todo lo que se escribe alrededor de Ana O. Dice que uno de los síntomas de Ana O era que se le ponían los ojos llorosos y no podía ver, cierta ceguera. Un síntoma podía ser la ceguera, no podía ver. Y ese síntoma, parece que la causa de ese síntoma es que el padre le había pedido que ella le diga la hora. El padre, que ustedes si leyeron los textos saben que todos los síntomas de Ana O surgen a partir de un tiempo en el que acompañó los últimos tiempos de su padre antes de fallecer, entonces un momento muy triste de su vida. Parece este padre desfalleciente, moribundo, le pregunta la hora a Ana O, a Berta Pappenheim, que es su nombre verdadero, y ella no quiere intenta ver el reloj y no puede por las lágrimas, porque se le juntan las lágrimas en los ojos y ve difuso la hora, e intenta ocultárselo al padre ese llanto, ¿no? Que es muy normal. Cuando alguien está con un enfermo y demás, querer que el otro no vea que uno está angustiado, como para cuidarlo, esa cosa. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ella, en un momento, una escena triste como la muerte próxima de su padre, no le pudo dar lugar
a la reacción, a la descarga normal, que hubiese sido llorar, angustiarse, manifestarlo, y entonces es a partir de ahí que se puede producir un síntoma. Es decir, una de las razones, una de las causas de los síntomas es que no tuvieron la descarga necesaria, ¿no? El episodio no encontró la descarga necesaria. No es lo mismo, algo puede causar un síntoma, por ejemplo, una pelea fuerte puede causar un síntoma en la medida en que uno, por ejemplo, no puede responder. Muchas veces pasa, ¿no? Que uno se pelea, tiene una diferencia con otro, un jefe, una pareja, lo que fuera, y se queda en silencio, calla esa respuesta, no se enoja. Bueno, en este sentido de los síntomas, esa sería una razón de un síntoma, digamos, la imposibilidad de descargar un enojo, por ejemplo, en un determinado momento. Profe, Sí. los médicos de ahora dirían que eso es uno se enferma justamente por eso. Cuando vos tenés una enfermedad y le dicen, pero estás bien, no tenés nada, y anda al psicólogo, porque justamente lo psíquico enferma lo físico, te dicen. Completamente. Y ahí eso te muestra también, María, que los médicos un poco son parecidos a la época freudiana, ¿no? Todavía, cuando aparece algo del orden que no está dentro de su saber, antes decían, bueno, las mandaban en la época de Freud, las mandaban a Freddy Churro, bueno, vaya. Ahora los mandan al psicólogo, como, bueno, yo no sé nada de esto, vaya. Que es lo que Freud también en esta primera conferencia nombra, ¿no? Como la dificultad de los médicos para darle un lugar a esos sufrimientos de los que ellos no sabían nada y no estaban formados. Y Freud además lo dice de forma muy graciosa. Recuerden que él era médico además, así que no es que solo los criticaba desde afuera, una crítica al gremio, a su propio gremio. Freud decía, los médicos que saben de muchas cosas, ¿no? Que saben de todo, cuando aparece algo que desconocen, no les gusta nada, dice Freud, ¿no? Como el médico es como una autoridad de saber que le cuesta reconocer y hacer ahí donde no sabe. Más en la época, piensen que ahora cambió un poco, pero vieron que a principios del siglo XX y siglo XIX la figura del médico justamente era una figura muy reconocida de saber, ¿no? Hasta ahora, mi hijo el doctor, el orgullo que genera como ese lugar. Bueno, así que esa crítica es para atender, ¿no? También esto de no tenerle tanto amor al propio saber y al propio conocimiento. Profe, ahí me hace acordar que leí una parte donde dice que el chico, lo que le pasaba, que la madre cuando estudiaba le decía que tenía alergia a los libros, entonces cuando iba a estudiar, cuando fue más grande, empezaba a estornudar, le agarraba la rinitis y todo, en el momento ese iba al médico y le decía, no tenés alergia, pero él no paraba de estornudar y luchaba contra sus alergias. Sí, ese caso quizás es un poco autorreferencial, les tengo que confesar. Pero los médicos igual vas al alergista y te dan un montón de recomendaciones, pero bueno, no sirven si el padecimiento es psíquico, nunca termina. Profe, a mí me dijo que no tengo alergias. Me hizo todos los test, a no ser que los tenga vencidos, no tengo alergia, pero yo vivo brotada. Bueno, entonces al psicólogo, como te van a decir los médicos. Sí, la alergia bueno, en principio ya es considerada una enfermedad psicosomática de base y hay que hacer un lindo trabajo para superar ese tipo de problemática. No es sencillo, digamos, son síntomas muy resistentes en general. Y no son tan... A ver, los casos que vemos acá, el de Ana O, es como muy lindo y muy cuaja todo perfecto. Después, Freud también lo va diciendo, los síntomas muchas veces se montan en un montón de escenas y episodios y razones de vida, no en uno solo, ¿no? En general no es tan mágico que uno va al episodio traumático y ya está. En general hay un montón, requiere un trabajo bastante más arduo que descubrir una sola escena. Bueno, para continuar, entonces, una de las características, una de las razones por las que se puede producir un síntoma no solo es un recuerdo doloroso, sino esta característica de que no se descargó de la forma, que no se produjo la descarga acorde a esa situación.
Por eso, Freud dice, y esto es súper importante, más allá de... Esto es súper importante, Freud dice que para que el síntoma se levante, no se trata solo de recordar el episodio. ¿Mm? No es que si uno recuerda el episodio traumático, con eso se levanta el síntoma, sino que tiene que estar acompañado también del sentimiento que en su momento quedó anulado. O sea, tiene que ser con esa carga emotiva. ¿Qué significa esto? ¿Que hay que ponerse a llorar igual? No, no. Lo que dice Freud es que no vale si viene otro y te dice, no, porque lo que a vos te pasó es tal y tal cosa. ¿No? Si yo te digo, María Laura, no, vos tenés alergia porque cuando eras piba, tal cosa, y quizás doy en el clavo, pero no se trata de saberlo consciente únicamente, ¿no? Y que te venga afuera, sino que cada quien pueda ubicar eso en el plano de su inconsciente y cómo está armado para uno mismo. Y cuando eso sucede, necesariamente es con los sentimientos. Como contaba Rubén, cuando empezó a lidiar con esto, le genera un montón de angustia. Y en la medida en que lo pudo elaborar, eso empezó a tener otro matiz y le trajo muchas modificaciones en su vida. Pero quizás si venía alguien, un vecinito del barrio, y le decía, che, Rubén, vos sos adoptado, así de la nada, por más que fuera verdad, eso no le iba a servir a Rubén. Porque no se trata de la realidad histórica del episodio, sino del recuerdo que tiene cada uno. Entonces, no se trata solo de información, no es tener la información. Esto es muy importante porque muchas veces uno quiere solucionarle, cuando habla con otros, quiere mostrarle lo que no ve, ¿no? Es muy fácil ver lo que el otro no ve, cuando alguien tiene una pareja violenta, por ejemplo, pasa muchas veces. Uno lo ve de afuera y uno dice, pero vos no te das cuenta, fíjate cómo es. Y el conocimiento exterior, que alguien venga y te diga, esto es lo que a vos te pasa, no sirve, porque la oración tiene que ser particular y con todas las sensaciones que eso conlleva para la persona. No es suficiente la información para el levantamiento del síntoma, sino que tiene que ser el recuerdo. Eso es lo que quiero decir. Lo que importa es que el recuerdo deje de estar reprimido, no saber la información del episodio. ¿Se entiende la distinción? Es bastante sutil, pero es súper importante. No es que alguien venga y te cuente lo que vos no sabés. Que alguien te diga, vos te pasa esto por esto y por esto. Eso no cura a nadie. Lo que cura es que uno pueda recuperar su propio recuerdo olvidado. Y después hay otro elemento de los síntomas, que es no es los síntomas, cuando decimos que son recuerdos, que funcionan como recuerdos, no significa que esté el recuerdo congelado. Entonces, esto se los dije al pasar, pero es algo importante, que aparecen como ciertos restos de los recuerdos, ¿no? Entonces, quizás un síntoma representa simbólicamente el recuerdo, pero una parte de ese recuerdo. Por ejemplo, acá el de Ana O, que decía del perrito tomando agua del vaso, por ejemplo, ella lo que le quedó como resto es el tomar líquidos. El recuerdo es mucho más amplio que eso, ¿no? El recuerdo incluye a un perro, creo que incluía también, ¿no? No me quiero equivocar, pero había... El perro era de alguien, ¿no? De la persona que cuidaba al padre. Sí, De la criada. Claro, era de la institutriz. Era un recuerdo súper amplio, pero de eso queda solo un resto. Entonces, en el síntoma queda un resto, un fragmento de ese recuerdo que va a dejar esa huella. Primero porque es la forma en que queda disfrazado, ¿no? Que queda más enigmático. Queda cuando se presenta a alguien así que no puede tomar agua, pareciera que no se le encuentran explicaciones, porque no es todo el recuerdo, sino es una parte que queda. Muchas veces queda una palabra de un recuerdo, ¿no? Y se arma un síntoma en relación a una palabra. Digamos, que es por eso el monumento como ejemplo, porque es un fragmento, es algo que
que viene a ocupar el lugar del recuerdo, algo que no es directamente el recuerdo, no es toda la historia, es algo que representa ese recuerdo que ha sido olvidado, digamos. Entonces, los síntomas puede pasar con los olores también, que después te llevan a recordar un suceso. Sí, hay un... sí, con los olores también puede suceder. Por ejemplo, puede suceder que determinado olor a alguien le cause, por ejemplo, asco y no lo tolere. Voy a inventar un ejemplo, ¿no? Alguien... A mí, A ver, estamos en- el olor a una flor me hace acordar a un velorio. No sé qué flor era. Me hace llevar ese momento, ese olor. ¿A algún velorio en Olor. particular o a los velorios en general? Al velorio en general. No sé ¿Es un cómo se llama la flor. recuerdo y eso es algo doloroso para vos? Y sí, ¿Sí? que sea un momento de la vida que he de olvidar. Es flor. Habría que verlo, porque lo que no te estás acordando es el nombre de la flor. Habría que ver cuál es el nombre de la flor y ver por qué no te lo puedes acordar. Profe, a mí me pasa por ahí, por ejemplo, con la crema Nivea, que me hace acordar mucho a mi abuela y las vacaciones que pasaba con ella. No sé, yo siento ese olor a esa crema y como me viene enseguida a la playa, recordar las vacaciones con ella. Y siempre le digo a mi hija, cuando siento el olor a alguien que por ahí tiene la crema en la piel o algo, es como lo primero que se me viene a la cabeza es eso. Por eso decía por ahí los olores y esas cosas. Sí, el ejemplo que vos dan, digo, no hay represión ahí igual. Es un Sí, sí. recuerdo, ¿no? Ujú. Represión tendría que ser en todo caso que un olor a alguien le cause desagrado, por ejemplo, y no recuerde por qué, las razones. Por ejemplo, alguien que no tolere el olor, no sé, voy a decir una pavada, pero que no pueda ir a una estación no puede ir a estaciones de servicio porque el olor le resulta nafta insoportable. Claro, yo tengo, por ejemplo, una amiga que le pasa con el olor a vino, no tolera sentir o oler el vino o algo porque el padre de ella era alcohólico, entonces ella no puede sentir que tenés algo cerca de vino o algo y ella se descompone, se pone mal. Bueno, ahí tenés. Lo que ahí no hay, por eso no hay síntomas, solo un rechazo, es que tiene muy claras las razones de su desagradable. Diferente sería si ella, por ejemplo, no puede usar perfumes por el leve olor a alcohol que tiene y no supiera por qué y dijera que no los usa porque no les gusta. Y Ah, está bien. un análisis descubre, no, en verdad no me gusta este olor porque mi padre tenía problemas de alcohol y eso me resultaba muy doloroso. Ah, está bien. Profe, Bueno, tenés. a mí de chica, en las películas, en los momentos de los partos, me parecía súper maravilloso, porque para mí es un dolor de vida, no es un dolor que la gente dice como, ay, el parto. Y después del nacimiento de mi hijo, me generaba muy angustiante hablar de los partos. Y bueno, y con el tiempo, que una amiga me acuerdo y me emociona, me preguntó qué había pasado en mi parto. Y mi hijo nació y no respiraba. Entonces, ver partos en la tele me genera angustia. De hecho, en este momento estoy angustiada, perdón. Pero siento el dolor, el dolor que sentí en ese momento. Y me pasa siempre. Mi hijo tiene 10 años y sigue pasando, y es a raíz de eso. Pero en el momento que uno, no sé, me pasó en una película verlo y llorar, cuando en otro momento de mi vida era algo lindo, bueno, la respuesta fue esa, pero Claro. me costó entender cuál era el momento traumático. Porque el dolor ahí, fíjate que el dolor, por más que el dolor del parto pueda ser unos dolores más fuertes que puedan atravesar una mujer, según dicen, lo más doloroso fue tu hijo no respirando que el dolor del parto en sí mismo, ¿no? Lo que generó lo traumático fue el temor y el mal momento en relación a tu hijo, no tanto la cuestión física probablemente. Así que tal cual, eso está bueno el ejemplo que das, funciona perfecto. Y para continuar y para señalar otro elemento que me parece importante que tengamos en relación al inconsciente hoy, para que se queden con algunas cuestiones básicas, entonces tenemos que, y acá ya todos estamos viendo ejemplos de ustedes,
son pensamientos, recuerdos, quizás Ruth se te haya pasado un pensamiento en ese momento también, y algo de eso habrá que ver qué caminos tomo. Pensamientos, frases, recuerdos que quedan reprimidos por desagradables o por dolorosos. El inconsciente tiene algo que quizás ya va de suyo con todo lo que hablamos, pero es importante nombrarlo. Que esos recuerdos olvidados tienen efectos. Tienen efectos en la vida de las personas, a través de los síntomas o a través de las decisiones que van tomando. Por ejemplo, Ruth podría haber decidido no ver más películas, por ejemplo, si se le disparaba quizás la fobia, ¿no? Entonces... Decidí no tener más hijos. Bueno, no podría tolerar, pero aparte de ser una decisión de pareja, no podría volver a pasar por ese dolor o por ese momento. Puede que se dé, puede que no. Uno no lo va a saber. Dicen que no todos los embarazos son iguales. Pero en ese sentido, ese miedo de volver a pasar por eso no lo toleraría, no lo podría volver a tolerar. Bueno, eso es una decisión consciente porque vos pudiste tramitar ese dolor y hacer algo con eso. Imaginemos que vos no hubieses podido, que eso hubiese quedado detenido y reprimido, que no lo podrías hablar acá, para empezar. O sea, ya que lo estás hablando, demuestra que es algo que vos tenés analizado, pensado, trabajado. Imaginemos que vos no lo hubieses podido decidir así, porque nada, vos estabas tan convencida que el parto tenía que ser una situación maravillosa, que no toleraste que eso te hubiese pasado, entonces reprimiste completamente el dolor que te causó la situación. Entonces te pasa que ves películas y aparece un parto y te causa mucha impresión y no sabes por qué, porque tenés reprimido ese episodio tan doloroso, ¿no? Para vos los partos siguen siendo maravillosos. Bueno, la sintomatología ahí empieza a aparecer, cuando empieza a marcar la vida de alguien y uno no está al tanto de esos efectos inconscientes. Por ejemplo, entonces vos dejás de ver películas directamente, porque decís, no me gusta el cine. Entonces te inventás una historia porque no ves películas. Pero la razón es que una vez viste una película, te recordó esa escena, entonces ya no querés saber nada con eso. Y eso es muy habitual. Y así funciona mucha sintomatología. Más allá de la histeria que está en el cuerpo, hay otra sintomatología que tiene que ver con el pensamiento. Que cualquier cosa que toque a un pensamiento reprimido, desagradable, se empieza a correr. Entonces, esos pensamientos, lo que quiero transmitirles es que esos pensamientos inconscientes reprimidos tienen efectos, y eso es lo importante. No están ahí guardados y hay que ir a buscarlo y no producen nada, sino que producen efectos constantemente en la vida de las personas. Por eso empecé diciéndoles esto de la razón, cómo existen motivaciones inconscientes que decidimos para nuestras elecciones. No siempre son terribles y muchas veces está bien que así sea, no siempre son sintomáticas ni generan sufrimiento, pero que hay motivaciones inconscientes que producen efectos. Hay un ejemplo que les quiero dar de Freud que me parece muy lindo y muy claro para graficar esto, ¿no? De cómo sabemos que esos tienen efectos. ¿Cómo sabemos que existe el inconsciente? Esto es la cuestión. ¿Cómo demuestra alguien que esto no es una fantasía total y que no es una locura de alguien, como a veces le quieren acusar a Freud, que no es la locura de un cocainómano pasado, digamos, como lo acusaban a Freud? Vieron que en la clase pasada trajimos la cuestión de la hipnosis, ¿no? La hipnosis era un fenómeno muy normal en el siglo XIX y XX, se hacía, era entre lo circense, pero también se empezó a utilizar como mucho en la práctica médica. Más allá de lo limitado que es, que muchas veces no funciona, que muchas veces cuando hoy uno ve un hipnotizador en la tele, también hay muchas veces que son actuaciones y que es toda una chantada, digamos. El fenómeno de la hipnosis es algo que existe, que está demostrado, digo, no es que es una fantasía, por más que a veces sea eso algo circense únicamente. Y en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fue el furor de la hipnosis. Entonces había un montón de situaciones en las que se usaba la hipnosis. Todavía hay algunos hay algunos tratamientos para dejar de fumar que trabajan con la hipnosis y demás. Yo desconfío mucho de que eso funcione, pero no importa. Les decía,
la hipnosis es un fenómeno en que hay un hipnotizador y un hipnotizado, ¿no? El hipnotizador con las técnicas, vieron de todos, de las películas, en general tiene que ver con ver un punto fijo. La hipnosis es una especie de adormecimiento, en general. La hipnosis es una posea de adormecimiento inducido. Lo que se ve en las hipnosis es que la gracia de una hipnosis es darle una orden al hipnotizado, ¿no? El hipnotizador, en general, en los espectáculos o también en la práctica médica, se le da una orden, ¿no? Se lo sugestiona a hacer algo. Entonces el hipnotizador le puede decir a alguien, bueno, cuando termine cuando salga el trance hipnótico, usted va a ir y va a abrir la ventana. Entonces, una orden sencilla en general. Si uno le da grandes órdenes, no sucede, ¿no? Porque no se puede hipnotizar del todo a las personas nunca, eso nunca. Pero para pavadas de ese estilo sí se puede. Y además hay personas que son más sugestionables y hipnotizables que otras. Sí, si se corta, volvemos a entrar hasta un ratito más. Entramos. Hasta las 5 tenemos tiempo. Lo que se vio es que cuando un hipnotizador da una orden sencilla, como cuando usted se levante, cuando usted sale del trance, va a ir y abrir la ventana, cuando esa persona sale del trance y efectivamente va y abre la ventana, si uno le pregunta, che, ¿por qué abriste la ventana? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué abriste la ventana? La respuesta nunca es porque me dieron la orden de que abra la ventana, sino una respuesta cualquiera. Muchas veces puede ser porque hace calor, porque sentí que había... No sabe, pero no es que solo no sabe, sino que en general hay una respuesta. Hay una respuesta del estilo esa. No, porque tengo calor, la verdad. O no, porque hay... para que entre aire, para ventilar un poco, porque está muy encerrado. O porque me pareció... Alguna respuesta va a surgir. Entonces, ¿eso qué muestra? Muestra que la orden permanece inconsciente. O sea, hay alguien que está cumpliendo una orden sin estar advertido de las razones reales, si se quiere, por las cuales las cumple. Ese para mí es un lindo ejemplo para entender cómo es la demostración, si se quiere, de alguna forma, de cómo los pensamientos inconscientes reprimidos, en este caso reprimidos no sería la palabra, sería establecidos en el plano de una hipnosis, son efectivos. Y de esta forma, ¿no? Además con desconocimiento. Con el desconocimiento de las razones por las cuales uno hace determinada acción. Por eso, lo lindo de este ejemplo, además de ver cómo los pensamientos son efectivos, los inconscientes, también es interesante ver que ahí donde hay una laguna inconsciente, o sea, donde hay algo que está reprimido, está en el plano del inconsciente, muchas veces se arma una versión racional para explicar eso que en verdad es inconsciente. En esto les decía, por eso todos nos armamos nuestro cuentito de por qué estudiamos lo que estudiamos. En general, seguramente hay razones del orden de lo inconsciente más fuertes que el cuentito que uno arma, más íntimas que el cuentito que uno arma, más vergonzosas a veces, ¿no? Digo, ¿quién te va a decir? No, la verdad que estudio enfermería porque quiero ser el orgullo de mi padre. Y quizás ni uno quiere saber de eso y en verdad eso está operando, pero está reprimido eso. Dijo una pavada, así que muchas veces quizás eso puede estar en el plano de la conciencia también, pero muchas veces no. Muchas veces eso funciona como, no, decidí estudiar medicina porque quiero cumplir el sueño de mi padre y que me ame como nunca.